Aquí nos encontramos nuevamente. La última vez habíamos charlado de costos. Hoy vamos a hablar un poquito, así como les comentaba Ulises, de lo que es un plan de negocio. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han escuchado la palabra plan de negocio, la vienen escuchando hace rato, pero quizás por ahí le quedan algunas dudas, así que todo eso vamos a trabajarlo hoy. Vamos a empezar por lo sencillo, que es un plan de negocio. ¿Qué entendemos por un plan de negocio? La idea es que después de la charla de hoy ustedes puedan armar su propio plan de negocio, ¿sí? Que sería poner en papel toda la idea que tienen ustedes del negocio de ustedes, del proyecto de ustedes. Entonces, ¿qué es un plan de negocio? ¿Qué entendemos con plan de negocio? ¿Para qué sirve un plan de negocio? ¿Cuál es la importancia de un plan de negocio? Les decía recién, el plan de negocio es poner en papel la idea del negocio, en qué consiste el negocio, el desarrollo del negocio. Ustedes estuvieron viendo costos, estuvieron viendo comunicación, estuvieron viendo el modelo de negocio. Bueno, dejamos esta charla para lo último justamente porque con todos esos conocimientos que fueron adquiriendo a lo largo del curso, podamos darle una forma a esto y esa forma se llama plan de negocio, es planificar nuestro negocio. ¿Cuál es la importancia de un plan de negocio? Un poco le adelantó recién Ulises. La idea es que con un plan de negocios ustedes puedan plasmarlo en un papel, esas ideas, y poder presentárselos a alguien, mostrarle a alguien esa propuesta, ese proyecto que tengan, y que esa propuesta pueda ser evaluada, ya sea para la obtención de un crédito, ya sea para obtener asistencia técnica y que les puedan acompañar a lo largo del desarrollo de su negocio, o para ustedes mismos incluso tener una planificación, ¿sí? A la cual pueden seguir paso a paso y lograr los objetivos que se proponen en este plan de negocio. Para eso sirve, para eso es. ¿Cómo se arma un plan de negocio? ¿Qué necesito yo para poder armar un negocio? Como cualquier plan, lo primero que necesito yo es información, ¿sí? Si yo, supongamos que tengo un proceso, ¿sí? Y en ese proceso al finalizar ese proceso yo obtengo un plan de negocio, lo que voy a necesitar como insumo de ese proceso es información, ¿sí? Yo obtengo información, la proceso y como resultado obtengo un plan, ¿sí? Así funciona. Esa información, ¿cuál es el sentido de esa información y qué tipo de información yo necesito? Tiene que ser interna o externa, ¿sí? Para que luego de ese proceso yo pueda obtener un plan. Y esto hablando en términos generales, ¿sí? Para cualquier tipo de plan, para un plan de marketing, para un plan de ventas, para cualquier tipo de plan, siempre que ustedes quieran hacer un plan, lo que necesitan es información, ¿sí? Y ahí, con eso, armar el plan. En este caso, vamos a hacer un plan de negocio. Entonces, ¿qué tipo de información yo voy a necesitar? ¿Qué creen ustedes? Información respecto a mi negocio, ¿sí? Información interna a mi negocio, de adentro de mi negocio, e información externa, ¿sí? Que viene del contexto, de dónde está inmerso mi negocio. Mi negocio no está aislado en una isla, ¿no es cierto? ¿Sí? Está en un contexto, interactúa con clientes, interactúa con proveedores, interactúa con otros competidores, ¿sí? Con otros que hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, todo eso, toda esa información necesito para poder armar mi plan de negocios. Obviamente, esta planificación tiene una forma, tiene una estructura, ahora la vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Y tengo que respetar esa estructura para darle un orden, para que tenga un orden, ¿sí? Y pueda yo aplicar ese plan, pueda llevarlo a cabo, pueda hacerlo realidad ese plan. ¿Cómo se arma un plan? Le decía con información interna e información externa. ¿Y cómo se estructura? Primero, lo que tengo que hacer es un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Cuando ustedes, por ejemplo, van al médico, ¿sí? Y le dicen al médico, bueno, tengo un poco de fiebre, tengo un poco tomada la garganta, me duele el cuerpo, ¿sí? Le cuentan esos síntomas
el médico inmediatamente, ¿qué les dice? Se hacen un hisopado porque es probable que tengan, ¿no es cierto? COVID, exactamente. El médico, si usted le dice, tengo fiebre, me duele un poco la garganta, perdí el olfato, perdí el gusto, ¿qué es lo que le va a decir el médico? Primero que nada, nos hacemos un hisopado urgente porque lo más probable, o ni siquiera se hagan el hisopado porque lo más probable es que tengan COVID, ¿sí? Ustedes les presentan una serie de síntomas y ¿qué hace el médico? Le da un diagnóstico, ¿sí? De acuerdo a las características que ustedes le han dicho y obviamente a los conocimientos previos del profesional, ¿sí? Lo que hace él es un diagnóstico. Hace una radiografía de la situación en la que ustedes se encuentran, ¿sí? Hoy, doctor, hoy amanecí así, yo me levanté así, perdí el olfato, no siento el gusto, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ¿sí? Así me levanté hoy. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, un terrible COVID. Entonces, así se construye un diagnóstico que también utilizamos nosotros en el modelo empresarial o en este plan de negocio, ¿sí? En base a ciertas características, en base a cómo está mi negocio hoy, cómo está mi empresa hoy, yo construyo un diagnóstico. Y después hago, a ver, ese diagnóstico lo hago con características internas de mi empresa, ¿sí? Y con características externas. Si yo digo características internas, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué podrían ser características internas a mi empresa? ¿Qué producto fabrico? ¿Qué insumos utilizo? ¿Sí? ¿Dónde lo vendo? ¿A qué precio lo estoy vendiendo hoy? ¿Cuál es mi capacidad productiva? ¿Sí? ¿Tengo personal capacitado? ¿No tengo personal? ¿Lo hago yo solo? ¿Sí? ¿Cuál es mi límite? ¿Cuál es mi techo de producción? ¿Cuál es mi cuello de botella? ¿Sí? ¿Qué tanto puedo producir? Si aumenta de repente la demanda, ¿qué tanto puedo producir? ¿Sí? Todo eso son síntomas internos. Con eso yo voy a obtener información interna de mi negocio para empezar a construir un diagnóstico. Y después tengo información externa, ¿sí? ¿Dónde está mi negocio? ¿Quién más vende lo que yo vendo? ¿Sí? ¿Qué tipo de productos? ¿Cuál es la calidad de los productos que venden los demás? Si no se vende mi producto porque está muy caro, porque de repente me incrementaron los costos, se disparó el dólar y por ahí mi producto está atado a algún producto importado, ¿sí? Algún insumo importado y se dispara el precio. Si los clientes no me compran a mí, ¿a quién le compran? Si de repente no pueden comprar mi producto porque está muy caro, ¿a quién le compran? ¿Quiénes son los productos sustitutos? ¿Quiénes son los competidores potenciales? ¿De qué depende mi negocio? De que mi negocio sea rentable. ¿De qué depende? Le vendo al turista, ¿sí? Si de repente se cierra la frontera, ¿cómo impacta mi negocio? Tengo otra opción para vender a través de redes sociales, a través de tiendas virtuales, ¿sí? Todo eso me va a dar, todas esas características me va a ayudar a tener un diagnóstico, ¿sí? En cuanto a lo externo de mi negocio, dónde está inmerso mi negocio. Con eso, como hace el doctor, construyo un diagnóstico. Para armar un diagnóstico hay herramientas que también probablemente las hayan escuchado, que es el FODA, ¿sí? El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Han escuchado eso? A ver, levanten la mano. Por ahí los que escucharon, los que tienen conocimiento, escucharon alguna vez hablar del FODA, ¿sí? Algunos nomás, otros no. Sí, sí, yo escuché hablar de eso. ¿Sí? Enzo. Es una ¿Puede herramienta que se explicar de utiliza... vuelta qué es FODA? Sí, por supuesto, ahora empezamos a explicar. Es una herramienta que se utiliza en muchos ámbitos. Ahora vamos a hablar del ámbito empresarial, del ámbito de los negocios, del emprendedurismo, cómo se utiliza. Se hace con una matriz, ¿sí? Se escribe en un papel cuáles son las fortalezas que tengo, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. ¿Las fortalezas qué son? ¿Qué es una fortaleza? Son características internas de mi negocio, ¿sí? En lo que yo soy bueno, ¿sí? En las cosas que hago bien, en las cosas que soy fuerte, da su palabra lo escribe, son mis fortalezas, ¿sí? Lo hago, construyo eso con información interna. ¿En qué soy bueno? Bueno, soy el único
En la clase anterior hablábamos, por ejemplo, de las mermeladas de Ana, ¿se acuerdan? Cómo Ana hacía sus mermeladas, hicimos los costos de Ana, calculamos el punto de equilibrio. Volviendo al ejemplo de Ana, podemos decir, Ana era la única que fabricaba mermeladas de frutilla, ananá, ¿sí? Naranja, combinaba un producto. Bueno, eso puede ser una fortaleza. Ana tenía unas frutillas que no se conseguían en otro lugar, ¿sí? La receta de Ana era especial, distinta a los demás, lo cual le permitía diferenciarse con sus mermeladas, ¿sí? Esos son ejemplos de fortalezas. Todos los emprendimientos, todos los negocios tienen fortalezas, tienen algo en lo que son buenos. Si no, no podrían estar funcionando, ¿sí? Sin duda. Entonces, eso es algo interno a nuestro negocio. Después tenemos las oportunidades, ¿sí? Son características que provienen ya no internamente, no son de nuestro negocio, sino que son del entorno, ¿sí? Como su nombre lo indica, oportunidades. ¿Qué cosas positivas tenemos que aprovechar o qué cosas positivas se están dando en este momento, ¿sí? Que a nosotros podrían beneficiarnos, que a nuestro negocio podrían beneficiarnos? Esas son las oportunidades. Vienen de afuera, son aspectos positivos que vienen de afuera, no son internos, por eso son oportunidades, ¿sí? Si vamos al ejemplo, no sé, de Ana, volviendo al tema de las mermeladas, el hecho de que se cierran nuevamente las fronteras, quizás para Ana sea una oportunidad porque dejan de comprarse esos mismos productos en el exterior y se compran acá adentro, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, una oportunidad. Ademir organiza una feria, ¿sí? E invita a los emprendedores para festejar el Día de los Emprendedores o la fiesta del envasado, donde tengo la posibilidad de ir a vender mi producto. Bueno, eso es una oportunidad, ¿sí? Es algo que yo no lo puedo manejar, pero es algo positivo para mi negocio. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Muy bien. Carlos, ¿sí? Irma, David, Sí, sí, Norma, se entiende, sí. Luis, Sasha, Entiende muy bien. Sí, sí, sí. estamos. Vamos bien. Entonces, las fortalezas y las oportunidades, ¿sí? Son los aspectos positivos, internos y externos, ¿sí? Después tenemos, así como tenemos fortalezas, tenemos debilidades. Las debilidades son aquellos aspectos internos a mi negocio en los que yo estoy un poquito flojo, ¿sí? Por ejemplo, mi capacidad de producción puede ser una debilidad, ¿sí? Ante la oportunidad de ir a una feria, bueno, resulta que yo no tengo suficiente capacidad de producción. Eso puede ser una debilidad. No estoy sacando un producto de calidad o de la calidad que yo quisiera, ¿sí? Eso puede ser una debilidad. A veces cuesta identificar las debilidades porque uno tiene por ahí una mirada muy optimista de su propio emprendimiento y cuesta identificar las debilidades, pero sin duda todas las tenemos, como cualquier persona, tenemos fortalezas y tenemos debilidades, tenemos cosas que hacemos bien y cosas que nos queda mejorar todavía. Y después tenemos las amenazas, también son aspectos negativos que no dependen de nosotros, no dependen de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino son cuestiones del entorno, lo mismo que las oportunidades, pero son cuestiones negativas, ¿sí? Haciendo esa pequeña descripción, ¿sí? Yo obtengo un FODA, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Acá estamos viendo en la presentación, ¿sí? Cómo se construiría un FODA. Esto nos da gráficamente un pantallazo de cómo estamos, ¿sí? Con esto nosotros podemos hacer un diagnóstico. Bueno, en esto estoy bien, en esto tengo que mejorar, tengo que cuidarme con esta situación que puede ser una amenaza y tengo que aprovechar esta otra situación que es una oportunidad. Así obtengo mi FODA. Ahora, no me puedo quedar solamente con esa descripción, ¿sí? A partir de esa descripción, puedo empezar a plantear mis objetivos y mis estrategias, que es lo que sigue en el plan de negocio, ¿sí? Una vez que yo hago un diagnóstico, identifico cómo estoy, dónde estoy parado, ¿sí? ¿Cuál es mi situación? Además del FODA, existe otra herramienta que es una herramienta de análisis del entorno, ¿sí? Un análisis de mercado.
¿Han escuchado hablar lo que es análisis de mercado? Por ahí son términos que se utilizan en la rama del marketing, ¿sí? El análisis de mercado, el estudio del mercado, pero no es otra cosa que un análisis externo a mi negocio, un análisis exterior, de dónde está situado mi negocio. Con el FODA hacemos un análisis interno, cómo estoy yo y cómo está mi entorno en relación a mi negocio, ¿sí? Ahora, con el análisis de mercado, yo lo que estudio es cómo se comporta el mercado, cómo se comporta lo que está fuera de mi negocio. Y tengo que estudiar 5 fuerzas competitivas. Esas 5 fuerzas competitivas son los proveedores, los competidores, los clientes, los productos sustitutos y los competidores potenciales, ¿sí? Avanzo sobre eso, analizo eso. Los proveedores, ¿quiénes son los proveedores de mi negocio? ¿Dónde están? ¿Dónde están ubicados? ¿Sí? ¿Qué alianzas tengo con ellos? Cuando hicimos el modelo de Canvas, nos tocó identificarlos, nos tocó describirlos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Dónde están ubicados mis clientes? ¿Con qué frecuencia compran? Si no me compran a mí, ¿a quién le compran? ¿Cómo adquieren mis productos? ¿Sí? ¿Cómo adquieren los productos de la competencia? ¿Sí? La competencia, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo me diferencio de la competencia? ¿Sí? ¿Cuánto vende la competencia? Con ese análisis de esas 5 fuerzas competitivas, yo termino de armar el diagnóstico, ¿sí? De cómo estoy yo y cómo está mi empresa inmersa en un entorno, ¿sí? Ahí tenemos, en esta imagen, tenemos las fuerzas competitivas. Los clientes, los competidores, los productos sustitutos, los proveedores y los competidores potenciales. Son aquellos competidores que hoy no son, pero que el día de mañana podrían convertirse en, en competidores, que el día de mañana podrían empezar a hacer lo mismo que hacemos hoy nosotros en nuestro negocio. Entonces, una vez que hago ese diagnóstico, ¿sí? Que identifico cómo estoy, cómo está mi negocio hoy, empiezo a avanzar con mi modelo de negocio, ¿sí? Lo siguiente es definir metas y objetivos, ¿sí? A ver. Ok, está bien. Bueno, entonces, continuamos. Una vez que hago el diagnóstico, analizo internamente con el FODA a través de esa herramienta y analizo externamente a través con el análisis de mercado, ¿sí? Eso lo plasmo en este plan, digamos, ¿no es cierto? Hago ese análisis, ¿sí? Hago ese análisis y lo escribo. Escribo cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuál es la situación actual del entorno en la que está inmerso mi negocio. Lo siguiente, defino mi producto o servicio, ¿sí? Producto o servicio. Hago la definición de mi producto o servicio. ¿Cuál es el producto que voy a ofrecer? ¿Qué necesidades satisface? Esto también lo vimos en el modelo de negocio, ¿puede ser? Una cosita, ¿alguien levantó la mano y quiere hacer una consulta? ¿Carlos? ¿Puede ser? ¿Carlos de Sí, sí, Capioí? sí. Decime. Eh, bueno, yo tengo una fortaleza, digamos, o una oportunidad más bien, como que yo solamente fabrico muebles a medida, ¿cierto? Eh, ¿Sí? aquí hay pocos que hacen prácticamente muebles a medida en sí, digamos. La mayoría se dedica a muebles en serio. Para mí es una excelente oportunidad, digamos, pero también a su vez termina siendo una debilidad, digamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no van a, o sea, mi mercado se reduce a lo que sería Capiobrí, Puerto Rico, Ruiz de Montoya. Entonces me reduzco a un mercado menor, digamos. Eh, a, a diferencia de algunas carpinterías grandes que hacen muebles en serie y envían sus productos a las ciudades macro, como o sea, las ciudades grandes como Buenos Aires, toda Santa Fe, etcétera, etcétera, digamos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende?
aquello que es, que vos lo ves como una fortaleza, también lo ves como una debilidad, decís. Ajá, exactamente. Sí, puede ser. A ver, tenemos que enfocarnos en que son clientes distintos, ¿sí? Vos estás haciendo una comparación de cómo funcionan las otras empresas y cómo funcionás vos. Si vos atendés a un segmento de clientes distinto Claro. al segmento de clientes que atienden las fábricas que hacen muebles estandarizados, ¿sí? Que no hacen muebles a medida como lo hace vos. Lo que vos estás haciendo, estás ofreciendo un producto distinto, te diferenciás con tu producto porque lo haces a medida. Yo creo que es una fortaleza, no una debilidad. Es una fortaleza porque es otro negocio y que apunta a otro mercado, a otro segmento. Este, por supuesto que no vas a venderle tu producto a alguien que está a 1000 kilómetros de distancia, salvo que tengas una forma de resolver esto de trabajarlo y hacerlo a medida, a pedido especial, digamos. En realidad puedes venderlo, ¿sí? Solamente que es otra forma de trabajar y es otro tipo de producto. Por eso no sería una debilidad, es tu fortaleza. Sobre todo sabiendo que que no hay casi gente que trabaje la forma que trabajas vos ahí en tu zona, ¿sí? Entonces es una Una fortaleza y fortaleza a la y a vez veces una oportunidad. La oportunidad es que no hay otros en Capiobí, en Puerto Rico, en Jardín América, en la zona, que haga lo que vos haces, ¿sí? Entonces eso es o sea, de una haber hay, oportunidad. sí, de haber ¿Cómo? hay, digamos. Pero lo que pasa es que de haber hay, lo que pasa es que, digamos, entre todos no llegamos a demandar, o sea, a cumplir con la demanda, digamos, de lo que son las exigencias de la gente, digamos. Ya sea por tiempo, por precios, por calidad, por demás cosas, digamos. ¿Se entiende? O sea, ¿Sí? carpintería hacen Entonces en el interior de la provincia. la fortaleza en ese caso sería el mercado amplio, el mercado que supera la oferta, la demanda supera la oferta. Bueno, esa es una gran oportunidad, perdón, una gran oportunidad de que hay mercado, hay a quien venderle y que ustedes son pocos y que no dan abasto. Eso es una oportunidad. La debilidad sería de que tenés una producción limitada, que quizás estás trabajando vos y alguien más y hoy por hoy no puedes cumplir en tiempo y en forma con esos Sí, pedidos. Eso sería una debilidad sobre la que habría que trabajar. Decir, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer para, para suplir esta debilidad? ¿Sí? Para la suplir falta esta de habilidad, herramientas, bueno, tengo que preparar gente, contratar a alguien más, prepararlos, capacitarlos, ¿sí? Y empezar a fortalecer, a transformar esa debilidad en una fortaleza. Y el identificar esa oportunidad, lo que a vos te va a permitir es decir, bueno, tengo esta oportunidad, este es el momento que estamos transitando, la verdad que debería poder contratar a alguien porque hay mercado. Si yo busco un crédito, por ejemplo, accedo a un crédito para poder conseguir mejor maquinaria, mejor material, mejores insumos, ¿sí? Voy a poder devolver porque hay mercado, porque hay ventas, porque hay para trabajar, ¿sí? Entonces ahí tenés la oportunidad y la debilidad que estamos identificando. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? excelente. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Hicimos nuestro diagnóstico, ¿sí? Escribimos, ¿sí? ¿Cómo se llama tu negocio, Carlos? No, no, por el momento no tiene nombre, no tiene nada. ¿No Eh, tiene nombre? digamos, no, no. Todos me conocen, digamos, porque, bueno, tengo una publicación ahí, no hice publicidad ni nada. Hoy por hoy todavía sigo publicando en mis redes sociales, digamos. Trato últimamente de no subir muchas fotos desde hace un buen tiempo, porque las veces que subo algún trabajo tengo Fíjate. mucha gente que consulta, mucha gente de Claro. pedido y realmente estoy atrasado. Bueno, eso es Entonces, una hoy gran por hoy, oportunidad. claro, sí, sí, la verdad que sí. Por eso también estoy con el tema del crédito, o sea, de la charla y demás cosas, porque estoy Claro, intentando de ver de cómo puedo crecer y para ver para lo que es mi rubro, digamos, intentar de mantener, o sea, de hacer algo, pero más sencillo. O sea, estoy viendo de cómo hacer mi producción un poco más ágil. Por el momento todavía sin incorporar personal.
intentando hacerlo todo yo. Como ya es cierto, bueno, ojalá se me dé. Creo que sí, ahí seguimos. Bien, No, supongamos, todo el mundo me conoce vamos a por poner un Tecnocracia. nombre al negocio de Carlos, le vamos a llamar Muebles Carlos, ¿sí? Supongamos, Muebles Carlos. Entonces, ¿cómo hace Dale. Carlos para armar su plan de negocio? ¿Cómo empieza? Le va a poner el título que se va a llamar Muebles Carlos, ¿sí? Plan de negocios de Muebles Carlos. ¿Qué va a ser lo primero que va a escribir Carlos en ese plan de negocio? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Esto que estuvimos hablando, el diagnóstico. Bueno, Muebles Carlos se ubica en la localidad de Capiodí, atiende clientes de Puerto Rico, de Jardín América, publica sus productos a través de redes sociales, realiza muebles a medida, se encuentra en un escenario propicio porque todo lo que se ofrece se vende, porque el mercado hay gran demanda, hay pocos que realizan lo mismo, ¿sí? Así arranca el plan de negocio de Carlos, con ese diagnóstico, con esa pequeña descripción, ¿sí? De su situación actual, tanto interna como externa, ¿sí? El tipo de cambio favorece a que se produzcan los muebles, que los muebles se consuman internamente, que no ingresen muebles de afuera, a través de importaciones. Entonces, todo eso hace un contexto favorable para que ese emprendimiento funcione. Eso es el diagnóstico. Lo que sí es describir el producto, en qué consiste el producto, ¿sí? Exactamente cuál es el producto de Carlos. Bueno, se realizan muebles a medida, se utiliza tal tipo de madera, a qué público se vende, ¿sí? Eso se llama segmentación. ¿Han escuchado hablar la palabra segmentación? Segmentar es dividir el mercado, ¿sí? En partes, ¿sí? Donde sus consumidores tengan características similares, ¿sí? Es dividir el mercado o agrupar consumidores en base a características similares. ¿Qué características? Edad, sexo, hombres y mujeres, hombres, mujeres por un lado, edad, personas adultas, niños, adolescentes, ¿sí? Jóvenes, o dividirlos por ubicación geográfica, ¿sí? Lo de la localidad de Capiodí, la localidad de Leoni, la localidad de Oberá, la localidad de Puerto Rico, ¿sí? Los divido, los agrupo en base a características comunes. Identifico esos clientes, ¿sí? Describo cuál es el producto que hago e identifico esos clientes. También identifico, como habíamos hecho en el diagnóstico, quiénes son mis proveedores, ¿sí? ¿Dónde compro? ¿Qué insumos le compro? ¿Dónde están esos proveedores? En cuanto a mi producto, si lleva una marca, cómo se llama esa marca, si ya tiene un logo, si no tiene un logo, cuál es el precio de ese producto, a qué precio se va a vender ese producto, ¿sí? ¿Qué canales de distribución? ¿Cómo voy a vender mi producto? ¿Cómo voy a llegar con mi producto al mercado? ¿Lo hago directamente porque tengo un salón de venta? Desde mi casa lo hago a través de las redes sociales, tengo alguien que vende para mí, ¿sí? Alguien más que, que yo voy a fabricar y alguien más lo va a vender, ¿sí? Ese es otro canal de venta. Eso va todo en la descripción del producto, ¿sí? Entonces, hago un diagnóstico, describo quién soy yo, cuál es mi emprendimiento, posteriormente describo cuál va a ser mi producto o mi servicio, la marca, el precio al que se vende, dónde se va a vender, cómo se va a vender, ¿sí? ¿Quiénes son mis clientes? ¿A qué cliente específicamente voy a apuntar yo? ¿Sí? Que eso es lo que hablamos recién, que es la segmentación. ¿Y quiénes son mis proveedores? Todo eso más o menos ya lo vieron ustedes en el modelo de negocio, solo que ahora le estamos dando otro formato, ¿sí? Posteriormente a eso viene la definición de metas y objetivos, ¿sí? Correctamente identificadas mis fortalezas y mis oportunidades, así como mis debilidades y las amenazas que puedo tener, ¿sí? Defino metas y objetivos. Esas metas y objetivos van a apuntar a potenciar mis fortalezas, ¿sí? Aprovechar mis fortalezas y a tratar de suplir mis debilidades, ¿sí? En lo que soy débil, bueno, en esto
tengo que trabajar. Entonces, tiene que estar correctamente hecho el diagnóstico para que mis objetivos tengan sentido, para que las metas y los objetivos tengan un sentido. ¿Qué diferencia hay entre metas y objetivos? ¿Sí? Las metas, los objetivos son como pequeños pasos que yo tengo que seguir para cumplir un objetivo, ¿sí? Los objetivos están dentro de las metas, perdón. Los objetivos son pequeños pasos que yo tengo que cumplir para llegar a una meta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de una meta hay pequeños objetivos que si yo los voy cumpliendo, me van a llegar al destino final, que son las metas. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Las metas son más chicas que los objetivos. Perdón, los objetivos son más chicas que las metas. Siempre se presta esta confusión. Las metas es hacia donde yo quiero llegar. Los objetivos son más específicos, ¿sí? Y tienen que cumplir ciertas características para poder enunciarlos y para poder cumplir con ellos y que me lleven al destino final. Los objetivos tienen que ser, en principio tienen que ser cuantificables, tienen que ser medibles, ¿sí? ¿Para qué? Para que al finalizar el periodo yo pueda saber si lo cumplí o no lo cumplí. Como por ejemplo, quiero aumentar la producción de muebles en un 5%, ¿sí? Entonces, si yo no le pongo un número, no voy a saber si cumplí o no cumplí. Si llegué al 4% o superé, digamos, voy a estar teniendo noción de cómo me fue con ese objetivo, ¿sí? ¿Qué otro requisito tiene que ser el objetivo? Además de cuantificable, lo que se llama así es que tiene que ser cuantificable. Tiene que estar determinado en el tiempo, ¿sí? Si yo me pongo como objetivo incrementar las ventas o incrementar la producción de muebles en un 5%, por ejemplo, ¿sí? Tengo que poner un plazo a eso, porque si no tampoco voy a saber cuándo lo cumplí o cuándo no cumplí el objetivo, ¿sí? Puedo tardar en incrementar ese 5%, puedo tardar un mes, puedo tardar un año, puedo tardar 5 años, ¿sí? Si yo no le pongo un plazo definido, no voy a saber tampoco si lo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, no voy a poder evaluar en cómo me fue con ese objetivo, ¿sí? Entonces, tienen que ser medibles y cuantificables, tienen que tener un periodo de tiempo en el que se va a realizar, tienen que ser alcanzables, por supuesto, ¿sí? Si yo me pongo objetivos demasiado ambiciosos, no los voy a cumplir, y demasiado sencillos, tampoco tiene sentido que los hagan, digamos, ¿sí? Entonces tienen que ser cuantificables, tienen que estar temporalizados, ¿sí? Tienen que tener un tiempo para poder cumplirse, tienen que ser alcanzables y obviamente tienen que estar encaminados en cuanto a lo que yo quiero, al diagnóstico que realice, ¿sí? En base a mis fortalezas y a mis debilidades, tienen que estar encuadrados en eso. ¿Estamos? ¿Qué sigue después? Repasemos. Hice el diagnóstico, ¿sí? Describí mi producto, definí metas y objetivos, y lo que sigue son las estrategias. Estoy seguro que muchos de ustedes escucharon hablar de la palabra estrategias, planificación estratégica, que tal o cual estrategia, pero ¿alguien sabe qué es una estrategia? ¿Cómo definir una estrategia? ¿Alguno? ¿David? ¿No? Si le queremos dar un nombre a una estrategia. A ver, Irma, Marisa, ¿quién se anima a decir qué es una estrategia? Norma, está muy callada, Norma, muy seria. ¿No? Acuérdense de sacar el micrófono. ¿Qué es una estrategia? Estoy seguro que muchas veces escucharon hablar de la palabra estrategia, pero por ahí pocas veces han escuchado a alguien definir qué es la palabra, qué significa una estrategia. Una estrategia es la mejor forma de lograr algo, ¿sí? Es qué hacer, cómo hacer algo. Y decimos estrategia, utilizamos la palabra estrategia para definir cuál es la mejor forma de hacerlo. Eso significa estrategia, es hacer algo
¿sí? De la mejor manera. Entonces, si yo digo estrategias, en este caso en el plan de negocio, ¿sí? Va a ser la mejor manera que con la que voy a obtener los objetivos y las metas que me propuse. ¿Sí? Si yo hice un diagnóstico, identifiqué que estoy débil en algún punto y mi objetivo, ¿sí? Se enfoca en resolver esa situación, en transformar esa debilidad en una fortaleza, ¿sí? Ese es mi objetivo. Bueno, ahora tengo que plasmar en papel cuál es la mejor forma de hacer eso. Esa va a ser mi estrategia. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa estrategia. Ahora, hay distintas estrategias, por supuesto, ¿sí? Hay algunas, las que se conocen como estrategias genéricas, ¿sí? Estrategias generales. Esas estrategias generales se clasifican en tres. Hay tres tipos de estrategias generales. Una de ellas es diferenciación, ¿sí? Una estrategia es la diferenciación, es decir, diferenciarme de la competencia con mi producto, haciéndolo de la mejor manera posible. Yo me diferencio, ya sea con un valor agregado, ya sea en diseño, ¿sí? En las prestaciones que ofrece mi producto, en el servicio postventa que ofrezco, en las garantías, ¿sí? En llegar al domicilio, envío a domicilio, ¿sí? Eso es diferenciación. Yo me diferencio de la competencia en uno o en varios aspectos. Otra estrategia se llama liderazgo en costos. Me diferencio de los demás porque ese liderazgo en costo me permite a mí obtener mejores precios que el de la competencia, ¿sí? Esto es en un mercado donde los productos son parecidos, donde yo no puedo diferenciarme por las características, ¿sí? De mi producto o de mi servicio, ¿sí? Si yo tengo un servicio de peluquería, supongamos, ¿sí? Y a pocas cuadras hay alguien más que tiene un servicio de peluquería y me cuesta diferenciarme. ¿Por qué? Porque ofrece los mismos productos, trabaja de la misma forma, es una buena peluquera, un buen peluquero, igual que yo, ¿sí? Entonces me cuesta diferenciarme. La estrategia puede venir con un liderazgo en costos, es decir, me puedo diferenciar con el precio. Ahora, ¿cómo yo puedo obtener mejores precios que el de mi competidor? Obteniendo mejores costos, ¿sí? Consiguiendo insumos más baratos o comprando en cantidad, lo que me va a permitir reducir el valor de esos insumos. Si yo compro a granel, por ejemplo, ¿sí? Haciendo alianzas y comprando con otros productores, con otros fabricantes, o voy directamente a la fábrica a comprarlo, ¿sí? Obtengo un mejor valor y puedo diferenciarme con la competencia en costos, ¿sí? Entonces, si mi producto es el mismo, pero lo puedo vender a un menor valor. Esa es otra estrategia. Y la tercera estrategia se llama estrategia de enfoque. ¿En qué consiste? En identificar un nicho del mercado. El nicho es un segmento. Del segmento yo hago una porción más chiquitita, un nicho del mercado, y apunto en ellos todas mis energías, ¿sí? Diferenciándome o vendiéndole a un mejor precio. Por ejemplo, si yo fabrico productos a medida, muebles a medida, ¿sí? Un nicho de mercado pueden ser las escuelas de Capiobí, ¿sí? A quienes yo le voy a hacer, o le voy a amoblar la dirección, o le voy a amoblar el aula del jardín de infantes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de todo el mercado yo escojo ese nicho y me especializo en ese nicho. Me especializo en hacer muebles a medida, muebles infantiles a medida para los jardines de infantes de la escuela de Capiobí, por ejemplo, o las escuelas de la región, ¿sí? Entonces, intensifico todos mis esfuerzos en ese nicho, me enfoco en ese nicho. Esa es mi estrategia. Entonces tengo, como les decía, tres estrategias, ¿sí? Diferenciación, liderazgo en costo y enfoque. ¿Está? Esas son las estrategias que se llaman estrategias genéricas. Después tenemos las que también conocidas estrategias de marketing, estrategia de precio,
estrategia de producto, estrategia de publicidad y promoción, estrategias de distribución, de cómo yo llego con mi cliente, ¿sí? Todas esas estrategias van a estar armadas de acuerdo a los objetivos que me propuse, ¿sí? Y ese objetivo a su vez va a estar armado de acuerdo al diagnóstico que yo hice. Van entendiendo cómo todo tiene un encadenamiento, ¿sí? Yo hago un diagnóstico, en base a ese diagnóstico me defino objetivos, luego de definirme objetivos, planteo mis estrategias, ¿sí? Cómo llegar a esos objetivos de la mejor manera posible. ¿Estamos hasta ahí? Le vamos dando forma a nuestro plan de negocio, ¿sí? Con eso le vamos dando forma. Lo siguiente, una vez que hice un análisis de cómo estoy, hacia dónde quiero llegar y cuál es la mejor manera de llegar, ¿sí? Tengo que empezar a estudiar a ver si va a ser factible hacer todo eso, ¿sí? Y eso se llama estudio de factibilidad, un estudio de viabilidad. Y existen dos tipos de viabilidad. Una es una viabilidad económica y otra es una viabilidad técnica. ¿Qué diferencia hay entre la viabilidad económica y la viabilidad técnica? La viabilidad técnica es un estudio de que si realmente voy a poder hacer esto que me estoy proponiendo, ¿sí? Realmente voy a poder montar una fábrica de muebles a medidas, ¿sí? ¿Qué necesito para montar esa fábrica? ¿Cuál es el proceso productivo de esa fábrica de muebles a medida? ¿Qué recursos necesito? ¿Sí? ¿Qué insumos necesito? Cuando hablamos de recursos humanos, ¿sí? Y recursos técnicos, además de los recursos financieros, ¿sí? Son tres tipos de recursos que tengo que estudiar. Bueno, necesito mano de obra. ¿La mano de obra tiene que ser capacitada o la puedo capacitar yo? ¿La consigo en Capioví o tengo que salir a buscarla en Puerto Rico, en Jardín América o en otra localidad? ¿Sí? ¿Voy a poder conseguir? Sí, bueno, acá está el Instituto Tecnológico de la Madera, por ejemplo, que está en Monte Carlo. Bueno, mano de obra calificada para trabajar, hay. Los insumos, ¿consigo insumos? ¿Cuál es mi insumo? Madera. Bueno, sí, la madera, la verdad que justo estamos en el corazón de la provincia, donde el acceso a la madera es sencillo. Muebles a medida. Tengo las herramientas, tengo una sierra, tengo las lijadoras, tengo la circular, tengo la perforadora, lo que vaya a necesitar, sí tengo. Bueno, todo eso me va a ir diciendo si realmente voy a poder hacer esta idea que me propuse hacer, ¿sí? Lo mismo los insumos, los demás insumos, colas, clavos, de lo que vaya a necesitar, digamos, ¿no? Pinturas, si voy a tener acceso a ella en cuanto a los precios y a la disponibilidad del mercado. Hoy estamos viviendo justo un contexto en el que cuesta conseguir los insumos. Después de la pandemia, esa es la crisis que se está viviendo ahora, es el acceso a los insumos, sobre todo algunos insumos que son importados. Cuesta conseguir los envases de vidrio, por ejemplo, ¿sí? Pinturas que tienen los solventes que vienen de afuera, ¿sí? Entonces, todo eso, ese análisis me va a permitir a mí determinar si efectivamente voy a poder fabricar esto que quiero hacer o no. Y después viene la viabilidad o el estudio económico, ¿sí? La viabilidad económica. ¿Esto que voy a hacer es rentable? ¿Realmente es rentable? Que esta es la parte más importante. Para eso primero tengo que hacer un plan de inversiones, ¿sí? Bueno, ¿qué es un plan de inversiones? Definir cuáles son las adquisiciones que voy a realizar o las adquisiciones que necesito yo para poner en marcha mis estrategias y cumplir con mis objetivos, ¿sí? ¿Qué necesito incorporar? ¿Y en qué plazo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuánto me va a salir eso que quiero hacer? Eso es un presupuesto. Un presupuesto es definir o planificar esas incorporaciones y ponerle un valor.
¿Se entiende? Eso es un presupuesto. ¿Cuánto me va a salir? Dentro del plan de inversiones viene un presupuesto. Además de eso, tengo que hacer proyecciones. ¿Qué es proyectar? Es hacer estimaciones a futuro. Estimaciones de cuánto podría llegar a vender. A qué precio podría llegar a vender. ¿Sí? A qué cantidad. Cuántos clientes podría tener. Son todas estimaciones. Dadas las condiciones actuales, ¿sí? La situación en la que me encuentro hoy, a cuántos clientes podría atender, cuántas ventas podría realizar. Eso me va a permitir a mí armar un flujo de fondos. ¿Se acuerdan del flujo de fondos? Levanten la mano los que se acuerdan algo del flujo de fondos. Vimos cuando hablamos de números. Veo solo cara de... ¿Alguien se acuerda lo que es un flujo de fondos? El flujo del fondo es la frutillita del plan de negocio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué era un flujo de fondo? El flujo de fondo eran las proyecciones en cuanto a las ventas que podríamos llegar a tener. ¿Sí? ¿Cuántas ventas podríamos llegar a tener? ¿Y cuáles son los gastos que podrían llegar a ocasionar esas ventas? Para poder definir cuánto iba a ser mi ganancia en un periodo determinado. Unos meses, 2 meses, 5 meses o un año. Eso es un flujo de fondo. Ese flujo de fondo... Sí, Norma, quería decir algo. Tenés que sacar el micrófono, Norma. Activar el micrófono. Ahí te escuchamos. Soy Norma de Campeón. A ver, Norma. Está haciendo acople, Norma, porque tenés, me parece, 2 dispositivos. A ver. Bueno, o sea, soy Norma de Campioví, mi emprendimiento es de todo el mes, de todo lo que vendo en la semana. O anoto de lunes a sábado todo el menú que vendo, la cantidad de vianda que sale, los gastos que hago, y ahí a fin de mes hago un balance de cuánto gasté, de cuánto gané, y ahí tengo mi flujo de fondo. ¿Se entiende? Perfecto. Ese flujo de fondo está perfecto. Así vos obtenés lo que hiciste en el mes. Ahora, eso vos tenés que proyectarlo a futuro. ¿Sí? ¿Cuánto crees vos que vas a hacer en el mes de noviembre? ¿Cuánto crees vos que vas a hacer en el mes de diciembre? Enero, febrero, marzo, y así sucesivamente. Esa proyección. Lo que vos haces es una evaluación de cómo te fue. ¿Sí? Llega ahora, por ejemplo, finales de octubre, hoy es 27, mañana viernes 28, vos cerrás el mes. Entonces, haces un análisis, una evaluación de cómo te fue en el mes de octubre. Eso es una cosa, ¿sí? Que te sirve de base para hacer una proyección de cómo te va a ir o cómo crees vos que te puede ir en noviembre y cómo te puede ir en diciembre. Es hacer futurología, digamos, ¿sí? Hacer una estimación, tratar de adivinar, pero no voy a tratar de adivinar al azar, digamos, ¿no? Porque a mí se me ocurre o porque mi deseo es vender tanto, no. Voy a hacer esa proyección en base a datos. Norma tiene datos, como nos contaba, tiene datos ciertos, tiene números ciertos de cuánto ella vendió en octubre, cuánto gastó en octubre y cuánto ganó en octubre. En base a esos datos puede hacer una proyección o debería hacer una proyección a futuro, teniendo en cuenta de que noviembre es un mes, si hace calor, si hace frío, si se vende más en verano, si se vende menos, si es un producto estacional, que en diciembre vienen las fiestas, si el producto de Norma se vende más en la fiesta o se vende menos, teniendo en cuenta que después viene enero, que generalmente enero es un mes que se vende poco para determinados productos, porque hay productos como el helado, por ejemplo, que enero están en el mejor mes, ¿sí?
Entonces son esas cuestiones, esas variables que yo tengo que tener en cuenta para poder hacer esa proyección a futuro, ¿no? 2 meses, 3 meses o un año. Las ventas que podría llegar a hacer y los costos asociados a esas ventas, ¿sí? Con eso construyo mi flujo de fondo y yo puedo evaluar si mi negocio es rentable o no es rentable, ¿sí? Si me conviene hacer o si no me conviene hacer. Yo hice un plan de inversiones, ¿sí? Voy a invertir tanta plata y con el flujo de fondos yo voy a ver cuándo lo voy a recuperar, ¿sí? ¿En qué tiempo lo voy a recuperar? ¿Estamos hasta ahí? El último paso, ¿sí? Es un plan operativo. ¿Sí? Acá viene la verdad de la mozzarella, como se dice, ¿sí? La verdad de la milanesa. El plan operativo es empezar a escribir, bueno, todo esto que me propuse está todo muy lindo, estas estrategias, estas metas, ¿sí? Este plan de inversión está divino, pero bueno, tengo que ponerlo en marcha. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Sí? Y hay algunas herramientas para hacer eso, como por ejemplo los gráficos el gráfico de Gantt, ¿sí? Donde yo pongo, bueno, de tal fecha a tal fecha me voy a dedicar a buscar presupuestos, ¿sí? De tal fecha a tal fecha yo me voy a dedicar a ir capacitándome, ¿sí? O capacitar a alguien si mi objetivo era incorporar mano de obra. ¿Qué es el plan operativo? Empezar a armar, a escribir paso a paso, con la máxima descripción de las cosas que voy a hacer o de las cosas que hay que hacer para poner en marcha este negocio, para poner en marcha el plan de negocios. ¿Sí? Con fecha y momento en el que voy a hacer. ¿Sí? Es decir, este es el momento de decir, bueno, manos a la obra, me pongo a trabajar. ¿Cuándo me voy a poner a trabajar? Si lo voy a hacer yo, si lo va a hacer alguien, pongo el nombre de ese alguien, ¿sí? Para empezar a darle marcha a todo esto, que no quede solamente en la idea, que no quede solamente en una expresión de deseo, sino que realmente del papel pasemos a la práctica, ¿sí? Para eso tengo que hacer un estudio de el momento y el lugar en el que voy a hacer el lanzamiento o poner la puesta en marcha de mi negocio, ¿sí? ¿Cuál es el mejor momento? Si mi negocio, por ejemplo, es una heladería, ¿cuándo es el mejor momento para empezar con ese plan operativo? Cuando está por empezar la temporada, antes que empiece la temporada, ¿sí? Si yo tengo una heladería, no voy a empezar en marzo, ¿sí? Porque ya se me fue la temporada. Quizás debería empezar en septiembre, agosto, septiembre, ¿sí? Para llegar a noviembre trabajando ya con el negocio en marcha y agarrar la temporada a pleno. Entonces, hay productos y servicios que tengo que ser muy riguroso en ese estudio de tiempo y momento, o sea, de momento y lugar en el que voy a hacer el lanzamiento de mi producto. ¿Estamos? Entonces, para ir recapitulando, para ir dándole el formato a esto. ¿Cómo hago mi plan de negocios? ¿Cómo arranco para armar un plan de negocios? Armo un diagnóstico, ¿sí? Defino cómo estoy hoy, cómo se encuentra mi negocio hoy, ¿sí? En base a información interna e información externa, ¿sí? Con eso obtengo un diagnóstico. Así me encuentro hoy. Después, ¿qué más dijimos? Defino cuál va a ser mi producto y mi servicio. Bueno, mi producto va a ser esto. Yo me dedico a armar muebles a medida, ¿sí? Con madera de pino, por ejemplo. Bien específico. ¿Cuál va a ser mi producto? ¿Cuál va a ser mi servicio? Defino quién va a ser mi cliente, quiénes van a ser mis proveedores, si tengo una marca, a qué precio voy a vender mi producto, cómo lo voy a vender desde mi casa, voy a tener un vendedor, lo voy a hacer en un local de ventas, lo voy a hacer a través de alguien. ¿Cómo voy a comunicar? Que eso es muy importante, ya lo habrán visto con Adrián en los módulos anteriores. ¿Sí? ¿Cómo comunicar lo que hago? Bueno, acá voy a plantear cuál va a ser la comunicación que voy a utilizar, el sistema de comunicación que voy a utilizar. En base a eso,
lo siguiente es definir metas y objetivos, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Cuál va a ser mi objetivo a corto plazo y cuáles van a ser mis metas a largo plazo? Posteriormente a eso, establezco las estrategias, ¿sí? ¿Cómo voy a lograr esos objetivos? ¿Cuál es la mejor forma de lograr mis objetivos? Mi estrategia va a ser diferenciarme de la competencia con un producto distinto, con mayor valor agregado, o diferenciarme de la competencia porque voy a tener mejores precios, o diferenciarme de la competencia porque voy a atacar un nicho del mercado, ¿sí? Algo muy específico que los demás descuidan, ¿sí? Que los demás competidores, los demás emprendedores descuidan, por ejemplo. ¿Cuál va a ser mi estrategia de precio? Voy a empezar con un precio bajo y después voy a ir aumentando, o al revés, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi estrategia de publicidad o de promoción? Voy a incorporar alguna promoción especial, ¿sí? Eso es todo parte de mi planificación. Después de eso viene el estudio de viabilidad técnica, ¿sí? ¿Cuál es el proceso productivo? ¿Lo voy a poder hacer? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los recursos que necesito? ¿Sí? Posteriormente a eso hago un plan de inversiones, un presupuesto de todo lo que voy a necesitar para poder cumplir con mis objetivos. Hacer las proyecciones, ¿sí? El estudio de viabilidad económica, que va acompañado del flujo de fondos, ¿sí? Y luego un plan operativo. El día que yo quiera presentar mi idea, mi propuesta, ya sea en el fondo de crédito, ya sea en la municipalidad o alguna otra institución, ¿sí? La forma, el formato, la manera en que yo tengo para explicarle a otro lo que quiero hacer es esta, es el plan de negocio. Esto es lo que yo quiero hacer. En esto consiste mi proyecto, ¿sí? Desde la idea, desde lo que quiero hacer, cómo estoy, hasta el cómo hacerlo, digamos. Lo que quiero hacer y el cómo hacerlo. Y esto es lo que va a generar este negocio. Vamos a tener esta cantidad de ganancias o esta cantidad de pérdidas. Esperemos que no, pero ¿sí? Definir eso. Eso es el plan de negocio. Eso es el formato de plan de negocio. Nosotros, entre el material que le vamos a ir mandando, ¿le estamos debiendo algo o no? ¿Estamos completos? Le estamos debiendo un formulario, el que voy a mandar ahora. Voy a mandar a la gente de la oficina de empleo, como también en el chat, para que vayan completando los datos de sus ideas de negocio y todo lo que puedan. Marco en esto que es importante hacerlo a conciencia en función de todas las charlas que dimos, y tampoco esto es cuestión de corregir si está mal o está bien. La idea es que cada uno vaya aportando desde su idea de negocio, y no hay una respuesta correcta tampoco, digamos, ¿sí? Es que cada uno lo haga aporte desde su lugar y que va claramente de todo lo que fueron entendiendo. Preguntaba esto porque, a ver si estábamos debiendo algún material o algo, porque también le vamos a enviar esto, le vamos a mandar un formato de plan de negocio. Muchas instituciones ya tienen su formato, su formulario, por decirlo de una forma, en el que hay que ir completando, y ese formulario, una vez completo, es una radiografía del negocio, es una radiografía del proyecto, que es un plan de negocio. Entonces, le vamos a ir mandando este material, ¿sí? De esto del plan de negocio, nos comprometemos en enviarle para que les quede a ustedes esta estructura de lo que estuvimos charlando hoy, ¿sí? Si el día de mañana quieren sentarse a transcribir, a poner en papel todas las ideas de su proyecto, cuál sería el formato que después le va a servir para ser presentado en cualquier institución, como base para ser presentado en cualquier institución. ¿Estamos? Bueno, Carlos, ¿alguna pregunta? ¿Querías preguntar algo? ¿Sí? En mi caso, en el tema de costos y demás cosas, al hacer muebles a medida es difícil decir, yo me dedico a hacer este producto. Si bien hay productos que salen muchísimo más, en el caso, por ejemplo, de las cenas y bajomesadas, muebles de cocina, como por ejemplo para hornos eléctricos, anafes y demás cosas, es difícil decir, yo me dedico a hacer esto y calculo el costo de lo que me sale hacer este producto, porque mi abanico es un poco grande. Salvo caso que yo diga, me voy a especializar en hacer esto. ¿Se entiende? Sí.
¿Se entiende? Cuando el producto no es estandarizado, digamos, es difícil estandarizar los costos. ¿Por qué? Porque los costos van a ir variando de acuerdo al tipo de producto que vos realices, ¿sí? De todas maneras, el tema de costos es algo que tenés que tenerlo bien claro. Independientemente del producto que hagas, vas a tener productos que llevan más insumos o menos insumos, más mano de obra o menos mano de obra, ¿sí? Lo que sí puedes hacer es estandarizar el cálculo eh, por Más o metros menos tengo cuadrados, por horas de trabajo, ¿sí? sí, yo lo que más o menos tengo estandarizado es, vamos a decir, a determinados pies cuadrados, o sea, de madera utilizada lleva tanta cantidad de pintura, más o menos por ese lado va. El resto no varía mucho, digamos, ¿viste? Tornillos, depende de lo reforzado que quiera hacer, depende para qué, Claro, digamos así, ¿viste? Eh, Depende de la exigencia sí, normalmente. Lo mismo manijas y esas cosas, trabajo con una serie de manijas que tengo yo, que con ese le doy yo cierta garantía. Ahora, todo lo que es herraje, distinto, vamos a decir, manijas de metales, o bien vidrio, esas cosas normalmente yo fabrico el mueble en sí, y después, al momento de la entrega, yo no tengo drama, yo le llevo al vidriero, él me lo coloca, pero eso ya es arregla a ellos, el vidriero. Tiene las facilidades que yo le llevo al vidriero, el vidriero coloca el vidrio, y yo retiro y le vuelvo a llevar, y bueno, hay cosas así. O sea, yo le entrego el producto terminado, instalado en su casa, y bueno, y cualquier inconveniente de garantía, digamos, hasta ahora no tengo claro. drama, por suerte, pero sí, eh, a eso es lo que voy, digamos. Es difícil estandarizar los costos. Sí, tengo eso, ¿viste? De que a determinada cantidad de pies cuadrados, bueno, determinada Sí, cantidad tenés que de... tener en cuenta esto que te decía recién, como no puedes estandarizar el producto, porque es un producto a medida, obviamente, estandarizar la forma del cálculo del costo de lo que vos vayas a hacer, el producto que vayas a hacer. Como por ejemplo, metros cuadrados. Bueno, tantos metros cuadrados de alacena, de mueble o de algún otro producto tiene este costo. Lo que tenés que tener en cuenta también siempre, lo que habíamos visto, era diferenciar aquellos costos que varían de acuerdo a la producción y aquellos que no varían. Son los costos fijos. Hay costos que sí o sí, todos los meses tenés que enfrentarlos. Ya sea la luz, por ejemplo, los servicios, el sueldo de aquella persona que te ayuda. ¿Sí? ¿Te acuerdas que habíamos charlado de, cuando vimos la clase de costos, habíamos diferenciado costos variables y costos fijos? Los costos Sí, fijos son aquellos que, independientemente de la cantidad producida, sí o sí, todos los meses tenés que incurrir en esos voy a costos. Y los costos variables son aquellos que van a depender del volumen de producción que tenga, como por ejemplo los insumos. Esos costos variables vos los podés estandarizar, lo que hablábamos recién, en base a, por ejemplo, los metros cuadrados que hagas de mueble. ¿Se entiende? sí. ¿Me puedes decir algún tipo de fórmula o algo por el estilo? Como para... Yo comparto el mismo pilar, digamos, que hizo en la casa en sí. Entonces, la energía hoy por hoy es algo de lo que más me está costando, digamos, diferenciar en la parte de costo. Yo ¿Cuánta? estoy, A ver, yo estoy a ver un destinando más poquito, o ahí menos, vas. no sé, sí, perdón, yo estoy destinando más o menos un 30% de la energía de lo que consume la casa, o sea, estoy destinando a lo que es la carpintería. Es decir, Está. Bueno, ese 30%, ¿vos cómo lo calculaste? En base a lo que te viene en la factura, ¿sí? Le claro. calculás un 30% que va destinado a la carpintería y el 70% restante pertenece al consumo del hogar. Sí, o sea, yo hice un cálculo más o menos, hablé con conocido electricista, bueno, igual algo de conocimiento tengo, pero sí, más o menos tengo una heladera que está enchufada todo el día, me vino una boleta tanto tiempo, o sea, tanto consumo, la heladera al estar enchufado todo el día, te consume tanto, el termotanque eléctrico no se enchufa, sea verano, calor o lo que sea, porque
se ocupa para la cocina, se ocupa para la ducha, para demás cosas, entonces está enchufado 365 días al año, al igual que la heladera. El resto de los electrodomésticos, bueno, puede variar, puede no Sí. variar, pero Podés, tampoco es tanto. claro, puedes hacerlo así. Puede hacer un porcentaje, un proporcional, decir, bueno, un 30% es de la carpintería, el 70% del hogar, o puedes enfocarte en el consumo que tienen las herramientas que vos tenés en la carpintería, ver cuál es el consumo, que son, o sea, me parece que es más sencillo ver cuál es el consumo de las herramientas que tiene la carpintería y estimarlos por las horas que estás trabajando, cuál es más o menos el consumo en kilowatts o en alguna otra medida de energía eléctrica, como para después hacer un prorrateo y ver cuánto corresponde a la carpintería y cuánto corresponde al consumo del hogar. Claro. ¿Sí? Nosotros tenemos herramientas como para ir desglosando lo que son los costos, ¿sí? Y que vos puedas ir armando cuáles son tus costos fijos y cuáles son tus costos variables. Eso también te lo podemos ir pasando como material, que es un cuadro para el cálculo de los costos.